¿Qué tal, amigos y amigas? Es una alegría estar con cada uno y cada una de ustedes. Les saluda el Padre Vicente Agila. El mensaje de la Palabra de Dios para nosotros en este 25º domingo del tiempo ordinario en el ciclo C. Dice así, está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Usted puede revisarlo en su Biblia en su casa. Jesús dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no continuarás en ese cargo. El administrador se dijo, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón me despide de mi empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas, y pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el cargo, tenga gente que me reciba en su casa. Llamó uno por uno a los que tenían deudas con su patrón y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? Le contestó, 100 barriles de aceite. Le dijo el administrador, toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Después dijo al otro, ¿y tú, cuánto le debes? Contestó, 400 quintales de trigo. Entonces le dijo, toma tu recibo, siéntate y escribe 300. El patrón admiró la manera tan astuta de actuar de este administrador que lo estafaba. Pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas. El que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las cosas importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, ¿quién les va a confiar los bienes verdaderos? Y si no se han mostrado dignos de confianza en cosas ajenas, ¿quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará al uno y amará al otro, o bien será fiel al uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, creo que esta palabra, en continuidad con lo que hemos venido meditando durante los domingos anteriores, va a ayudarnos a reflexionar sobre otro aspecto importantísimo de la vida de un ser humano. Y es la responsabilidad junto con la honestidad. La responsabilidad es que cada quien se haga cargo de lo que le corresponde. Y la honestidad es que haga lo que le corresponde aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda. Hacer lo que tiene que hacer, aunque nadie lo aplauda. Actuar con transparencia. Eso supone, ciertamente, que cada persona debe conocer cuál es su espacio, cuál es su límite. Usted se ha dado cuenta que gran parte de los problemas es cuando uno empieza a no actuar dentro de los límites que le corresponde y empieza a invadir los límites del otro. Ese fue el problema de este administrador. Empezó a actuar rebasando los límites que a él le correspondía, deshonestamente. Y como aquí dice el fragmento del Evangelio, el patrón admiró la manera astuta, yo no diría ni siquiera inteligente, porque la inteligencia es la capacidad, es ese regalo que Dios nos da para distinguir lo bueno de lo malo. La libertad es la capacidad que tiene el ser humano para escoger lo bueno o lo malo. Y la voluntad es la capacidad que tiene el ser humano para tender a lo uno o a lo otro. Por eso es que una persona es verdaderamente libre, verdaderamente responsable, verdaderamente honesta, cuando utiliza su inteligencia para el bien, su libertad para el bien y la voluntad para el bien. Creo que son aspectos importantísimos para que cada uno haga su propia reflexión. Usted, mi hermano y hermana, que me está observando y me está escuchando, ¿usted está actuando dentro del espacio que a usted le corresponde?
¿Usted está haciendo las cosas que le corresponden con honestidad? Como padre, como madre, como trabajador, como trabajadora, como cristiano, como cristiana. ¿O es usted de aquellos que se está metiendo en un área que no le corresponde? Qué importante es eso, analizarlo. 2 dice, admiró la manera astuta con la que este administrador actuaba. Entonces que, como ya perdió la confianza, y no la confianza la perdió porque el patrón sea malo, sino porque él no actuó como le correspondía, entonces quiso ganarse amigos. ¿Con quién? Con los clientes de su patrón. Y dice, actúa astutamente. Recuerde usted lo que dice el libro del Génesis, que la serpiente era el más astuto de los animales. Y entonces el que actúa astutamente, metiéndose en áreas que no le corresponde, está de una u otra manera colaborando con el mal y con el príncipe del mal. Entonces, ¿cuál es el gran desafío y el gran reto? Dice Jesús en el fragmento del Evangelio, el que no es fiel en las cosas pequeñas o en las cosas sin importancia, ¿cómo se le va a confiar muchas más? Es decir, Dios quiere, mi hermano y hermana, que el cristiano se mida la calidad de su cristianismo hasta en las cosas pequeñas. Que no le pase a usted como aquellas par de amigas que se encontraban y entonces, ¿y cómo te va?, le dice la una a la otra. Y le dice, pues a mí me va bastante bien, tengo de todo, tengo poquito, tengo pequeño. O sí, le dice, sí, tengo un pequeño yate, un pequeño jacuzzi, una pequeña piscina, una pequeña... Ella decía que todo era pequeño. ¿Qué es lo que llama usted pequeño? Pequeño se refiere a las cosas de la vida cotidiana. Decía Santa Teresa, que Dios anda entre los trastes y las sombras de los árboles. Es decir, aquellas cosas sencillas de la vida cotidiana. La amabilidad, la generosidad, la prudencia, la caridad. Y la otra parte del mensaje dice, no se puede servir a dos señores, Dios y el dinero. Y es que eso es verdad. Para mucha gente, todo lo que hace, lo hace en función del dinero. Y no va a la iglesia. ¿Por qué? Porque está trabajando. ¿Y para qué trabaja? Para conseguir dinero. No ayuda a los pobres teniendo tanto dinero. ¿Por qué? Porque quiere tener más dinero. Y al fin y al cabo, cuando usted se muera, ¿qué se va a llevar? Nada. Y el dinero que ha acumulado, ¿para quién va a ser? ¿Quién se va a aprovechar? Son en las culturas aborígenes, son en los ancestros. Habían culturas donde se enterraba a la gente con su dinero, con comida, con cosas, porque había la concepción de que después de este mundo había una especie de viaje, de un peregrinar, y que probablemente necesitaría de esas cosas. Pero usted y yo ya hemos ido avanzando en el conocimiento de Dios y nos vamos dando cuenta que en realidad es aquí donde tenemos que aprender a ser solidarios los unos a los otros. Entonces disfrute también de la vida. Aproveche todos los bienes que Dios le va permitiendo tener. ¿Para qué? Para poder servir a los demás. Y es que la verdadera alegría está en el servicio a los demás. Y ese era el mensaje de Jesucristo. Comparte tu pan con el hambriento. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que el acumular y acumular, eso es peligrosísimo, es insaciable, se vuelve adicción. Quisiera usted ser de aquellos que empieza a pensar, bueno, y todo lo que voy acumulando, ¿quién se va a aprovechar? Hay padres de familia que trabajan tanto y que salen muy temprano de su casa y regresan muy tarde y ni siquiera disfrutan de la inocencia, de la alegría, de la creatividad de sus hijos, porque cuando salen, sus hijos todavía están durmiendo y cuando ellos regresan, sus hijos ya están durmiendo, no los ven. Y después se quejan que no son cariñosos con ellos. Trabajas tanto, ¿quién se va a aprovechar de ti? La otra parte de tu vida te la pasas durmiendo en una cama porque llegas tan cansado que no has entendido que Dios te dio la vida, mi hermano y mi hermana, para que seas feliz y para que disfrutes compartiendo con los demás. ¿Qué le parece si usted es de aquellos o de aquellas que se da tiempo y va cada domingo a la casa del Señor para ir aprendiendo todas estas cosas, para ir
viviendo la solidaridad con otros hermanos y hermanas que necesitan de usted? Quisiera pensarlo así. Que Dios me los bendiga.